Aquí estamos, listos. Qué bueno es poder estar conectados esta mañana. Fría mañana de julio. Bueno, estamos en invierno, ¿cierto? Yo hoy día en la mañana recordaba que cuando tuvimos todos estos días de lluvia, mucha lluvia en la zona central, en el sur de Chile, yo estaba orando y le pregunté al Señor, ¿cómo puedo orar, Señor, para que esta lluvia pare un tiempo y se pueda recuperar la tierra? Y me dijo, ora que el anticiclón frío se estacione frente a la zona central y el sur. Y eso fue lo que oré. Entonces ahora voy a empezar a orar que se mueva, por favor, un poquito, ¿cierto? Eh, cuando estuve la última vez en el programa, hace unas semanas atrás, estábamos estudiando acerca del Espíritu Santo. Y vimos varias cosas, vimos los nombres que se le dan en las escrituras, no todos, obviamente, sino una parte de ellos. También vimos por qué el Espíritu Santo podemos decir que es Dios, ¿cierto? Y vimos los atributos que Dios que se cumplen en el Espíritu Santo, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, ¿cierto? También vimos que el Espíritu Santo es una persona, no es, eh, no es una cosa o una fuerza, sino que es una persona. También vimos la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y también vimos el Espíritu Santo en la vida de Jesucristo, me parece. Hasta por ahí llegamos, ¿cierto? Pero esta semana me gustaría ver parte de las dos obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué significa eso? Que cuando tú conoces al Señor, cuando tú le entregas tu vida al Señor, cuando tú naces de nuevo, entonces algo sucede en ti. Dice que el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Esa es la primera obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. El Señor, a través del Espíritu Santo, Dios mismo, viene a morar en nosotros. Por eso la Biblia dice que somos portadores de la gloria de Dios. La Biblia dice que nosotros, ¿cierto? Teniendo vasijas de barro, o sea, quiere decir que siendo imperfectos, porque lo somos imperfectos en nuestra carne, en nuestra mente no renovada y todo eso, en nosotros habita la gloria de Dios. Y eso marca toda la diferencia. Eso hace la diferencia para un hijo de Dios, el entender que el Espíritu Santo habita en ti. Entonces vamos a ver algunos versos, vamos a estar conversando acerca de esto. Y si alcanzamos esta semana, seguimos con la segunda obra del Espíritu Santo, que es la llenura o bautismo, pero vamos a tratar de pasar tiempo en el nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que lo podamos entender a cabalidad, ¿ya? Obviamente siempre van a haber cositas que a lo mejor se nos van a pasar o que merecen un estudio mucho más acabado, pero lo vamos a tratar de explicar de la mejor forma posible, ¿cierto? Con la ayuda de Él mismo, del Espíritu Santo. Entonces, el nuevo nacimiento fue una promesa hecha en el Antiguo Testamento y ahí nos habla de Ezequiel. Ezequiel dice así, dice que Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué está diciendo? Que nos va a dar un corazón nuevo. Eso está diciendo. ¿Cómo era antes el corazón del hombre? Un corazón de piedra. ¿Cómo es el corazón del hombre sin el Señor? Es un corazón de piedra, es un corazón duro. Por eso que le cuesta tanto entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque tiene un corazón duro, no es un corazón sensible. Y lo que está diciendo aquí es que va a poner un corazón de carne, o sea, un corazón sensible, blando. ¿Y qué va a pasar en ese corazón? Dice que va a poner su espíritu en nosotros. Eso es lo que sucedió con nosotros. ¿No es maravilloso? Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, y lo estuvimos viendo hace algunas semanas, pero es bueno
poder repetirlo, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas para que cumplieran una función especial. Venía sobre reyes para que gobernaran, sobre sacerdotes para que hicieran su labor sacerdotal y también sobre profetas, ¿cierto? ¿Y qué hacía sobre los profetas? Permiso que me pica el ojito ahí. Sobre los profetas, él lo que hacía era para guiar a todos. ¿Por qué? Porque las personas no eran nacidas de nuevo, entonces tenían que buscar a alguien que les dijera cuál era la voluntad de Dios. Tampoco los rollos, ¿cierto? Las escrituras estaban disponibles para todos, sino que era menos masivo, por lo tanto, no todos conocían. Se enseñaba, se iba a estudiar, pero no era algo que se hiciera normalmente. Se supone que las mamás eran las que les tenían que enseñar a los niños en casa, ya acerca de las escrituras también, acerca de lo que el Señor les había dicho a ellos. Pero no había algo masivo como lo que tenemos hoy, ¿cierto? Que tenemos una Biblia y podemos buscar en distintas versiones y tenemos en diferentes idiomas y todo eso. Eso no existía. Entonces ellos iban a consultar al profeta, que también se le llamaba vidente. ¿Por qué? Porque él veía en el plano espiritual. ¿Cómo se llama eso? Discernimiento de espíritus. Entonces, cuando se ve en el ámbito espiritual, ¿qué significa ver en el ámbito espiritual? Ver ángeles, ver demonios. Entonces, eso es discernimiento de espíritu. Y los profetas operaban en eso, también operaban en otros dones y manifestaciones del Espíritu Santo, porque eso tiene que ver con el equipamiento del llamado a profeta. Que otras cosas ellos estaban equipados con palabra de sabiduría, por eso nosotros siempre asociamos la profecía con palabras hacia el futuro, porque la palabra de sabiduría siempre habla acerca de lo que ha de venir, ¿ya? Eso es muy característico. Entonces, como está dentro del equipamiento del profeta, entonces nosotros pensamos que ser profeta es hablar del futuro, pero eso es parte del equipamiento, no es todo lo que hace un ministro que es llamado profeta, ¿cierto? Y también están equipados con palabra de ciencia o de conocimiento que es desde del presente o pasado. Entonces, nosotros podemos ver varios ejemplos en el Antiguo Testamento de profetas que le decían, tú has hecho esto. Ellos sabían el pasado, era revelado, ¿cierto? Y luego le decía, y esto es lo que viene para ti. Y hablaba del futuro, ¿ya? Entonces, para nosotros eso, cuando leemos las Escrituras, es reiterativo. Siempre sucedía así, pero ellos no tenían otro lugar donde conocer la voluntad de Dios. Por eso que ellos siempre iban, los reyes, los sacerdotes, consultaban a los profetas, las personas iban y consultaban a los profetas porque era la forma que Dios tenía para ayudarlos a ellos. Y eso está bien, pero ahora el Espíritu Santo vive en ti. El Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo vino a hacer residencia en ti. El Espíritu Santo vino a quedarse en ti cuando tú has nacido de nuevo. ¿Cuándo nacemos de nuevo, Pastora Claudia? Nacemos de nuevo cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y decidimos confesarlo en nuestra vida, decidimos recibirlo en nuestra vida. Eso marca el nuevo nacimiento. Amén. Entonces tú naces de nuevo. El espíritu, tu espíritu, que eres una persona tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Tú eres un espíritu porque fuiste hecho de la misma forma o de la misma naturaleza que Dios. Eres un espíritu que tiene un alma, ahí están tus emociones, tu razonamiento, intelecto, tus recuerdos, todo está ahí en tu alma. Y tienes un cuerpo que... ¿Cómo tú puedes contactarte con el mundo que está alrededor tuyo? A través del cuerpo, de los sentidos, ¿cierto? Hoy día todos tenemos frío, entonces todos tenemos, gracias a Dios estamos vivos y podemos sentir las sensaciones térmicas diferentes. Es parte del ser que Dios creó, pero Dios no viene a morar en tu alma,
Dios no viene a morar en tu cuerpo, Dios viene a morar en el espíritu. Y la Biblia dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Esa palabra interior dice de tu vientre, de tus entrañas. Entonces se cree que el espíritu del hombre está situado más o menos en el medio del cuerpo físico. Por eso se habla de que el cuerpo es el templo, pero pero el Espíritu Santo no es que el templo viva dentro del templo solamente, no, vive dentro del espíritu que está posicionado en el cuerpo. ¿Ya? Así que nosotros ahí podemos entender cómo fuimos conformados por Dios. ¿Y qué hace Dios en el nuevo nacimiento? Viene a morar el Espíritu de Dios en representación ¿de quién? Del Padre y del Hijo y del mismo. Viene a morar dentro de ti. Ahora ya no estás solo. Ya no estás solo. El Espíritu Santo está dentro de ti. Entonces, cada vez que el cristiano, el creyente, se hace consciente del nuevo nacimiento, le ayuda a vivir mejor la vida. Le ayuda a entender mejor quién es, porque te haces consciente de quién vive en ti. Cuando a ti se te olvida quién eres, entonces vives de otra manera. Pero cuando cada vez que tú estudias las escrituras, que tú oras, que tú pasas tiempo con el Señor conversando en comunión, en oración con Él, tú te haces consciente de que Él vive en ti, de esa nueva naturaleza que fue depositada dentro de ti. ¿Cuándo? Cuando confesaste, cuando creíste que Jesucristo es el Señor. Entonces, este corazón de piedra que antes estaba separado de Dios, que estaba lejos de Dios, la Biblia dice, esa separación la llama muerte. Entonces dice que antes nosotros estábamos muertos para Dios. ¿Qué significa? Separados de Dios. Hay 3 muertes, ¿ya? Hay 3 muertes que se hablan en la Escritura. Una muerte es la muerte física, cuando el espíritu y el alma se separan del cuerpo, que es lo que sucede cuando nuestro cuerpo ya ¿cierto? Ya se murió. Como dijo la Chilindrina, murió, ¿ya? Entonces, ya hay una separación. El alma y el espíritu se van a un lugar y el cuerpo se queda aquí en la tierra. Esa es una muerte. La segunda muerte que habla la Escritura es la muerte espiritual, cuando estás separado de Dios. Por eso que la Biblia dice que cuando tú naces de nuevo, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en ti, dice que ahora estamos vivos para Dios. Por eso usa ese término, porque antes estábamos separados, muertos para Dios. Así era el corazón de piedra. Y la tercera muerte que habla las Escrituras es la muerte eterna, que significa estar eternamente separados de Dios. Eso es lo que está diciendo. Cuando una persona en la vida, porque la Biblia dice que solamente vivimos una vez, ¿ok? No hay varias vidas, no hay vidas pasadas, lamento decirlo, que esta es la única oportunidad que tienes y puedes decidir vivirlo bien o no. Dice que esta vida es un suspiro dentro de la eternidad, pero en este suspiro tú tienes la oportunidad de ser salvo. ¿Y qué significa eso? Vivir eternamente con Dios. Cuando ya nuestro cuerpo ya no esté presente y desde el momento que naciste de nuevo, ahora estás vivo para Dios y puedes vivir de esa forma. ¿Por qué? Porque nos hacemos conscientes de quién vive en nosotros, lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que Dios hizo a través de la obra del nuevo nacimiento. Es maravilloso. Es algo que la Biblia dice que todos anhelaron en el Antiguo Testamento. De hecho, esta promesa de Ezequiel la conocían, pero ellos no la vivieron. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, hemos vivido esto. Y se cumple en la vida de cada uno de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, y se va a cumplir en la vida de aquellos que van a creer
en el Señor Jesucristo a través de la predicación del Evangelio. A lo mejor la predicación que tú vas a hacer, lo que tú le vas a poder enseñar a alguien y explicarle acerca de la vida eterna, acerca del Señor, lo que estamos haciendo hoy en la radio, ¿cierto? Lo que estamos haciendo en las redes sociales. De eso se trata, que muchos más conozcan al Señor y que vivan esto, que era una promesa en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, pero que hoy la estamos viviendo con el Señor. ¿Qué dice Juan? Veamos. Juan 3, 5 al 7. Juan 3, 5 al 7. Respondió Jesús: de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Para nosotros, ahí Jesús le estaba hablando, ¿a quién? A una persona que se supone que conocía del Evangelio, ¿cierto? A Nicodemo. Entonces, que conocía las Escrituras. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, es necesario nacer del agua, de la palabra y del Espíritu. ¿Por qué? Porque tú no, ¿qué predicas? Cuando estás predicando el Evangelio, estás predicando la palabra de Dios. Y es ahí cuando el Espíritu Santo interviene y dice que Él convence de pecado. ¿A quién? Al incrédulo. ¿De qué? De que no ha creído. ¿Que no ha creído en qué? Que no ha creído en el Hijo de Dios. No ha creído en el Salvador. Todos nosotros necesitamos un Salvador. No hay nadie que sea lo suficientemente bueno en este mundo que no necesite salvación. Todos. La Biblia dice que todos necesitamos salvación. No hay nadie que por sus propias obras, por dar mucho dinero, si fuese por dar mucho dinero, Dios sería injusto, porque no todos podemos dar grandes cantidades de dinero. Entonces, no es por dar dinero. Por hacer buenas obras tampoco, porque ¿qué buena obra podría ser suficiente para pagar por todos nuestros pecados? No existe. Podríamos incluso dar nuestro cuerpo en sacrificio y aún así no sería suficiente, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros alcanzar el estándar de Dios. Por eso que Abraham, cuando estaba en el monte, dice que fue al monte a hacer sacrificio para Dios. Y cuando estaba en el monte, ¿qué hizo? Le dijo a sus siervos, quédense aquí. Nosotros con mi hijo, con Isaac, vamos a ir y vamos a volver. ¿Cierto? Esa fue una declaración de fe de Abraham. Iba camino hacia arriba, llevaba la leña para el sacrificio. Dice que Isaac llevaba la leña para el sacrificio, ¿cierto? Llevaban el fuego. Y Isaac le pregunta al papá, le dice, llevamos la leña, llevamos el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Y su papá le dice, Dios proveerá, se proveerá de un sacrificio. Y allí, cuando están en el monte, dice que luego ponen la leña, dice que Isaac está sobre la leña en el altar y Abraham toma el cuchillo, lo levanta. Y cuando está ahí, el Señor le dice, detente, no le hagas daño al niño. Ya sé que tú estás dispuesto a entregar a tu hijo. Yo sé que ya estás dispuesto a hacerlo. No es necesario que lo entregues. Si hubiese sido por derramar sangre, entonces quizás la sangre de Isaac, de un niño, hubiese sido suficiente. Pero no. Dice, el Señor le dice a Abraham, yo me proveeré de un cordero. Y en las zarzas que estaban cerca aparece un cordero. Y en ese momento lo tomaron, lo sacrificaron a Dios y luego bajaron. ¿Cierto? Ahora, Abraham era compañero de pacto de Dios. Y si Abraham estaba entregando a su único hijo, entonces su compañero de pacto, Dios,
podía entregar también al unigénito como sacrificio. Ahora, la diferencia entre Isaac y Jesús es que Jesús era perfecto. Entonces, su sangre sí podía quitar el pecado del mundo. Su sangre sí era suficiente. Una característica de los sacrificios del Antiguo Testamento es que ellos lo repetían año tras año, año tras año. ¿Por qué? Porque la sangre de los corderos, dice, de los machos cabríos, la sangre de los animales, solamente podían cubrir el pecado durante un tiempo. Y eso era un tiempo de un año. Quedaban cubiertos solamente. Pero la sangre de Jesucristo dice que quitó el pecado. Quitó, pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Es tan preciosa la sangre de Jesucristo que fue capaz de limpiar todo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Es un regalo que Dios nos dio y nosotros podemos tomarlo y vivir de acuerdo a eso. ¿Cómo lo hacemos? Cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo, le está diciendo, es necesario que nazcas de agua y del Espíritu, porque si no, no puedes entrar en el reino de Dios. No hay otra forma. Jesús dijo, yo soy el camino. La única forma de entrar al reino de Dios es a través de haber creído la predicación, de haber creído en el Señor, de creer en el Hijo y ser nacido de nuevo a través del Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra manera. Y eso es muy importante que lo podamos entender. No hay forma en que ningún hombre alcance el estándar de Dios. No hay manera. Porque a veces cuando estamos en los velorios, sobre todo, ¿cierto? Decimos, "Ay, si era bueno, era súper bueno esta persona", porque no hay muerto malo, ¿cierto? No, nosotros, todos los muertos son buenos, entonces era bueno, era súper bueno. Yo estaba en velorios de gente que no ha sido muy buena, pero en el velorio nadie se atreve a decir algo en contra del difunto. Entonces dicen, oh, sí, era muy bueno, fue tan bueno que se ganó un pedacito de cielo. No, no hay forma en que te ganes un pedacito de cielo. No hay manera. La única manera es a través de Jesucristo. Ahora, ¿significa que vivamos como queremos? Por supuesto que no. ¿Significa que no hagamos buenas obras? Por supuesto que no, porque nuestra naturaleza, el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos va a impulsar a hacer buenas obras, nos va a llevar a hacer las obras correspondientes a un hijo. ¿Qué hacía Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿No hacía buenas obras? Sanaba a los enfermos, enseñaba, predicaba, desataba a los que estaban atados por Satanás, ¿cierto? Liberaba a los oprimidos, y etcétera, etcétera. Predicaba el año agradable de Dios. Nosotros también. Eso hacemos. Sigamos estudiando entonces. En Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué importante es esto que Jesús dijo. ¿Por qué es tan importante? Porque dice que cuando tú recibes, ¿cierto?, del agua, de lo que el Señor tiene para ti, se transforma en ti en una fuente que salta para vida eterna. ¿Por qué es importante esto que a lo mejor pareciera solamente una ilustración, pero que salte? Siempre el agua que está viva está en movimiento. El agua que se queda estancada se muere. Ustedes lo han visto, ¿cierto? Si usted deja agua en un bol, una fuente, ¿cierto? Y la deja ahí por un tiempo, luego el agua va a comenzar a oler mal.
y se la deja más tiempo ahí, seguramente van a empezar a crecer algunos microorganismos que al principio ustedes no los ven, pero después los van a empezar a ver y se va a notar ahí. Entonces, en cambio el agua viva no. El agua viva no prece, el agua viva no se contamina, el agua viva salta, dice, salta para vida eterna. Te está recordando constantemente quién eres. Te está recordando qué pasó contigo en tu vida. Tú eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo vive en ti y debemos hacernos conscientes de eso. Debemos entender que Él quiere que tú camines como un hijo, pero para caminar como un hijo tienes que saber que eres un hijo. Ahora, el Espíritu Santo te da testimonio a ti de que eres un hijo de Dios, sí, pero a veces, sobre todo en nuestros primeros pasos, ¿cierto? Como un bebé, a veces se nos olvida un poco y caminamos, a veces como lo hacíamos antes, porque era la forma que estábamos acostumbrados. ¿Qué quiero decir con caminar? Vivir. Vivíamos de la forma que lo hacíamos antiguamente porque eso era lo que sabíamos. Pero cuando venimos al Señor y empezamos a entender el reino de Dios, las leyes que funcionan en el reino de Dios, así como en la tierra, ¿cierto? Hay leyes como la ley de gravedad. A ver, ¿qué tengo por aquí? La ley de gravedad, que es que tú tomas algo y va a caer. ¿Por qué? Por la gravedad, ¿cierto? Newton no lo descubrió, Newton lo vio y lo escribió, pero eso estuvo siempre, la ley de gravedad. Entonces, así también, como en la Tierra hay ciertas leyes, como la ley de la aerodinámica, por ejemplo, así vuelan los aviones, así vuelan los pajaritos por la ley de la aerodinámica, así también en el reino de Dios hay ciertas leyes que funcionan y están establecidas. Por ejemplo, la ley del dar y recibir está establecido. Entonces, nosotros nacemos de nuevo y comenzamos a entender cómo funciona el mundo. La ley de la siembra y la cosecha. ¿Cómo funciona, Señor, esto? Él te lo comienza a explicar. ¿Por qué? Porque ahora eres un hijo. Ahora eres un hijo. Y el Señor te comienza a mostrar cómo funciona ahora tu nueva familia. ¿Cuál? Tu ciudadanía cambió. Ahora eres parte de la familia celestial. Entonces, como hijo, Él te empieza a enseñar y te muestra. ¿Cómo te muestra? A través de las Escrituras. Él te va mostrando. Entonces, el nuevo nacimiento es necesaria para la salvación del hombre. No hay otra forma, no hay otra manera. Es lo que el pecador necesita para ser salvo. Es necesario que el pecador sea nacido de nuevo. En el momento que nació de nuevo, dejó de ser pecador. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no hay pecadores. Hay personas que pecan, que es distinto. ¿Por qué? Porque cuando tú dices pecador, estás hablando de la naturaleza pecadora del ser humano. Cuando tú dices pecado, quiere decir que sí, pecó, erró al blanco, no hizo la voluntad de Dios, pero no es porque su naturaleza sea de esa forma, sino que porque a lo mejor no entiende, a lo mejor todavía le cuesta tomar a su cuerpo en sacrificio vivo, ¿cierto? Decirle a su cuerpo no en ciertas áreas o a su mente, ¿cierto? Estoy hablando para un creyente, pero no significa que su naturaleza cambió. La naturaleza ya cambió en el momento en que naciste de nuevo. El momento que el Espíritu Santo vino a morar en ti, ya no te llama más pecador, te llama hijo, te llama justo. No por tus propias habilidades, no por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz. No sé si usted alguna vez lo hizo así, pero mis hijos cuando eran pequeños, yo en las mañanas
iba a la habitación, ¿cierto? Él sacaba su ropita, la que le iba a poner ese día, y yo les quitaba el pijama y les ponía la otra ropa, ¿cierto? Entonces, la Biblia dice que Él nos imputó, nos puso su justicia. Nos sacó las viejas vestiduras y nos puso su justicia. Entonces, mis hijos ahí no tenían mucho que reclamar, sino que yo les decía, levanten los manos, levanten los bracitos, ya listo, pum, afuera. Después ya, la otra ropa. Pero se la pusieron. Yo les ponía la camiseta, les ponía la ropa encima. Es lo mismo, Dios nos puso su justicia. Entonces, a veces nos cuesta entender eso, porque es que yo no estoy a lo mejor caminando como justo, a lo mejor no estoy haciendo las cosas tan bien, Señor, para que tú me llames de esa forma. Sí, Él sabe que tú no estás haciendo las cosas tan bien, pero la justicia que Él te dio no tiene que ver con lo que tú estás haciendo, tiene que ver con lo que Él hizo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ahí fue el divino intercambio. Él llevó nuestros pecados para entregarnos su justicia. Gloria a Dios. Entonces, no, tú tienes las vestiduras de justicia y tú eres llamado justo por Dios, por lo que Jesús hizo. Lo voy a decir así, mis hijos nacieron en nuestra familia, ¿cierto? La familia Letelier Flores. Entonces, cuando ellos nacieron, nosotros, el nombre de mi hijo lo elegí yo y el nombre de mi hija lo eligió el papá. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, si tenemos un hijo le vamos a poner así, si tenemos una hija le vamos a poner así. Ok, nosotros decidimos que Bastián se llamara Bastián, Bastián Andrés. Y si era niña, Natalia Andrea, Natalia Andrea. Y tenemos 2 hijos. Pero el Letelier Flores les fue imputado, les fue dado. No porque ellos quisieran, sino que legalmente les corresponde. Legalmente, entonces, ellos son Bastián Andrés Letelier Flores, Natalia Andrea Letelier Flores. ¿Por qué? Porque nacieron en esta familia. Entonces, si tú naciste en otra familia, entonces te fue imputado otro apellido. Bueno, nacimos en la familia de Dios en el momento en que nacemos de nuevo y en ese momento se nos imputa justicia porque todos los que son hijos de Dios, Dios los llama justos. Este es tu apellido. Claudia la justa. Bastián el justo. Somos hijos de Dios. Entonces Él te lo imputó, te lo dio. Te corresponde legalmente por ser hijo. Te corresponde legalmente por ser hijo. Entonces no tiene que ver con lo que tú puedas o no puedas hacer. Bastián no tiene que ver con lo que él pueda o no pueda hacer. Ese es su apellido. Le fue imputado. ¿Ok? Ahora después podemos ver que hay países que se pueden cambiar el apellido, todas esas cosas. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que cuando algo se te da legalmente te corresponde. Y así te llama Dios, porque esa es la legalidad del reino. ¿Puedes entenderlo o no? Puedes decir, pucha, pero es que yo no me siento Letelier Flores, puede decir un día el Bastián, que le sale por los poros todos los Letelier, pero puede decir, no me siento Letelier Flores, pero está, tú eres hijo. Y al ser hijo, él te corresponde ser llamado así. Y en el momento que tú naces de nuevo, para Dios dejas de ser un pecador. Ahora eres un hijo y eres justo. Ahora, ¿vas a pecar después de nacer de nuevo? Sí, y eso no es una profecía. Sí, porque todos nosotros nos equivocamos y pecamos. ¿Pero eso cambia nuestra naturaleza? No. Esa es la diferencia. Ahora ya no pecamos por naturaleza, no pecamos porque mi naturaleza me impulsa a pecar, sino que ahora yo peco por ignorancia o porque decido pecar. Esa es la diferencia. Y esa es la responsabilidad que tiene todo creyente.
¿cierto? Decisiones en su vida, decisiones cada día. Pero para Dios sigue siendo hijo. Sigue estando dentro de la familia celestial. Sigue estando inscrito en el libro de la vida. Es muy interesante. Un día vamos a estudiar acerca de esto del libro de la vida, porque el libro de la vida, tu nombre se borra cuando tú mueres físicamente sin Cristo. Pero antes nunca fuiste borrado, porque siempre está la chance de que puedas recibir salvación. Interesante, ¿cierto? Pero lo vamos a ver después porque no es el tema de hoy y no es el tema de esta semana. Entonces dice que el Espíritu Santo en nosotros hace una gran obra que muchas veces la ignoramos y por eso de repente decimos cosas como, por ejemplo, Señor, perdóname por ser pecador. Tú no eres pecador, tú puedes pedir perdón a Dios por tu pecado. Eso sí, puedes ir a Dios y eres libre de hacerlo. Pero si te das cuenta, Dios no te rechaza, porque sigues siendo hijo. Puedes ir y volver a conversar con Dios y tener comunión con Dios a pesar de no hacer las cosas bien, y Él no te rechaza porque eres hijo. Y está disponible siempre el perdón para ti, porque Jesucristo lo hizo disponible en la cruz. Entonces, no hay problema con eso. Nuestra relación con Dios, Dios sabe que nosotros no podemos hacer todas las cosas perfectas mientras estemos aquí en la tierra. Entonces, lo que Él quiere es que nosotros entendamos quiénes somos y que caminemos de acuerdo a eso lo máximo en la máxima expresión de hijos. Porque cuando tú comienzas a caminar como hijo y ya sales del asunto de que yo, pucha, como Dios me ve, las cosas que yo hago, y te empiezas a mirar hacia afuera y te das cuenta que hay un mundo que necesita que los hijos de Dios se manifiesten, que los hijos de Dios muestren la naturaleza del Padre que vive en ellos, entonces ya dejas de ser egoísta y comienzas a predicar el Evangelio a otros. Sales de la burbujita y comienzas a predicar a otros porque te das cuenta y comienzas a caminar, como dice la Escritura, como Jesucristo caminó aquí en la tierra, tu hermano mayor. Jesucristo era el unigénito de Dios, pero nosotros, después del sacrificio, Él pasó a ser el primogénito para que nosotros seamos también hijos de Dios. Y eso lo hace el nuevo nacimiento. Eso lo hace la naturaleza de Dios en nosotros. Así que si ahí usted está, donde usted esté en el auto, esté ahí en su casa, levante sus manos y dele gracias a Dios. Gracias, Padre, por el nuevo nacimiento. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo vive en mí. Gracias, Señor, porque no me lo merecía, no había forma en que yo lo alcanzara, pero gracias. Gracias porque algún día alguien me predicó el Evangelio, de alguna forma, a través de un libro, a través de la radio, a través de la predicación en las iglesias, de la predicación que se hace en los puntos de predicación en las calles, en todo lugar. Gracias, Señor, porque el Evangelio llegó a mis oídos. Y la decisión inteligente que tomamos fue decir, creo. Esa fue la decisión más inteligente de nuestra vida. Sí, creo. Y en ese momento, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Gracias, Señor. Él nos encontró. Él nos atrajo a Él. Él nos alcanzó. Y aquí estamos. Hoy, dándole gracias porque somos hijos. ¿Hijos? Sí, hijos. Y si durante el tiempo que nos queda en las transmisiones podemos ahondar, hijos con herencia, hijos con responsabilidades, hijos que pueden disfrutar del reino de Dios, hijos que pueden mostrar el reino de Dios a muchos, a muchos. Esa es la idea de Dios.
Ya no hay uno solo aquí en la tierra caminando con el Espíritu Santo dentro de él y sobre él, sino que ahora somos muchos los que podemos testificar de Dios donde estemos. Gracias, Señor, por eso. Qué buena mañana hemos tenido con la palabra de Dios. Y vamos a seguir estudiando el día de mañana, vamos a seguir estudiando acerca del Espíritu Santo, vamos a seguir aprendiendo de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos a nuestras manos tanto, tanto, tanto para poder aprender más de ti.